Eh, el día de hoy vamos a compartir un tema que creo es fundamental para todos los que vivimos en pareja. El título de este tema son las reglas de oro para la buena comunicación en pareja. Y el título mismo lo dice para la buena comunicación. Si nosotros tuviéramos que calificar nuestra comunicación con nuestra pareja la semana anterior, ¿qué puntaje le daríamos? Siendo uno lo más bajo y 10 lo más alto, lo más satisfactorio, lo más productivo y bueno. ¿Qué porcentaje le daríamos a nuestra comunicación? A ver, señor Un Franz. 7. Muchas gracias. Muy honestamente no comparte que es un 7, ¿no? Entonces significa que faltó algo, no estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, ¿no? Muchas gracias. Y de esa forma podemos nosotros preguntarnos realmente qué comunicación estamos llevando con nuestra pareja, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a compartir este tema. Por favor, me permiten un momento. Ahora sí, vamos a ver el tema de hoy. Las reglas de oro para la buena comunicación en pareja. Entonces, desde ya vamos a empezar por el primer punto. La primera regla, como la he denominado. Para tener una buena comunicación en pareja, el primer punto es interesarme en la otra persona. El interesarme en la otra persona, el interesarme en mi esposo, en mi esposa, es una expresión de amor, ya que hemos elegido amar a esa persona. Cuando yo me intereso en mi pareja, me estoy brindando a quien yo libremente he decidido amar, ¿no? Entonces, hay elementos que nosotros tenemos que realizar en esta primera regla. ¿Qué significa entonces interesarme en la otra persona? Primero será mostrar interés por su historia de vida. Cuando nosotros recién estamos casados, vamos conociéndonos aún más profundamente, ¿no? Porque ya vivimos juntos. Tal vez el tiempo de enamorados no ha sido el suficiente para llegar a conocer realmente cómo ha sido la persona. Entonces, eh, podemos ver que necesitamos nosotros identificar qué relaciones han sido significativas para mi pareja, familia, amigos, cómo ha vivido su niñez. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a decir mucho de cómo él se ha ido formando, qué aprendizaje ha recibido en su hogar. También nosotros, mientras vamos conociendo a nuestra pareja, necesitamos identificar momentos claves que marcan su historia personal, ya sean positivos, momentos felices o negativos, momentos tristes, ¿no? Entonces nosotros debemos ir comprendiendo y conociendo cada vez mucho más profundamente a la persona a quienes nosotros hemos escogido como nuestra pareja. No se puede empezar una comunicación buena si no conocemos a la persona con quien estamos viviendo. Es clave e importante. Su historia de vida explica la forma de ser de nuestra pareja. Por eso radica la importancia en conocer, en mostrar ese interés a través de conocer su historia de vida. También será importante, al interesarme en la otra persona, conocer su experiencia emocional actual. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con alguien que no valora lo que sentimos, ¿no? Entonces es importante, necesitamos respetar y valorar como legítima la experiencia de nuestra pareja. No debemos nosotros tratar de explicar lo que debe sentir, lo que debe pensar, ya que hay diferentes formas de interpretar la misma realidad. Entonces nosotros
tenemos que ir mucho más a comprender cómo se está sintiendo mi pareja en este momento, ¿no? Cómo piensa, cómo siente con respecto a la familia, a los hijos, al trabajo, ¿no? Yo recordaba el otro día que hablaba con una amiga que en su cocina vio un ratón y ella estaba muy asustada y impresionada por esa experiencia y me decía, cada vez que entro a la cocina le pido a mi esposo que entre primero para ver si no hay el ratón, aunque ella se había asegurado de sacar de la casa, ¿no? Entonces era una experiencia para ella, pero su esposo lo tomaba en forma de burla, de chiste, ¿no? Pero esa es su vivencia, su forma de entender su realidad y eso es algo que debemos respetar, ¿no? Tanto varón como mujer tienen su propia particularidad, su propia forma de ser y es importante y fundamental cuando nosotros vamos a tener esa buena comunicación, vivir esta primera regla de interesarme en la otra persona. Un elemento más que está en esta primera regla es preguntar y no acusar. Si todo el tiempo yo estoy acusando sobre las debilidades, entonces que veo en mi pareja, vamos a querer que ella se quiera defender, ¿no? Se quiera cerrar y ya no quiera entrar en el diálogo. En cambio, si yo busco entender, si pregunto y busco más información para entender a mi pareja, entonces estoy logrando que ella sienta seguridad y sienta satisfacción de dialogar, ¿no? Por eso es muy importante que no vayamos directamente con una acusación. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te comportas de esa manera? Sino necesitamos entender qué le llevó a comportarse o a sentir de esa forma, ¿no? Necesitamos evitar las ironías, los sarcasmos o las intrigas. A veces nosotros para manifestar nuestro enojo utilizamos el sarcasmo de una forma burlesca hacia nuestra pareja y eso también lastima y daña. Y aún así nosotros tengamos razones por las cuales acusar o decir su falta, necesitamos no solamente quedarnos con esa imagen de crítica de nuestra pareja, sino buscar una imagen más positiva, ¿no? Esto también nos va a servir para poder lograr vivir esta primera regla que es interesarme en la otra persona. Entonces ya vamos viendo la primera. Para tener un buen diálogo necesitamos conocer a nuestra pareja, su historia de vida, necesitamos conocer su experiencia emocional actual y no tenemos que acusar, sino preguntar. Vamos a la siguiente regla. Vernos como aliados y no como enemigos. Nosotros mismos necesitamos reflexionar profundamente al momento de dialogar cómo vemos a nuestra pareja, como nuestro enemigo o como nuestro aliado. A ver, señor Franz, usted nos va a ayudar respondiendo. ¿Cómo ve usted a su esposa? ¿Su aliada o su enemiga? Depende de la situación. Sí, pero realmente la vivencia en pareja en toda su totalidad, ¿cómo debería ser? Deberíamos ser aliados. Aliados, es muy fundamental y vamos a ir viendo por qué. Porque para tener un buen diálogo en pareja necesitamos sentir que la persona con quien vivimos, que nuestra pareja es nuestro aliado, no es el enemigo a quien tenemos que atacar o con el cual tenemos que pelear y discutir y luchar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una imagen de nuestra pareja que es nuestro enemigo, entonces eso va a influir en la interpretación que nosotros vamos a hacer de sus acciones, ¿no? Entonces puede ser que mi esposo esté levantando algo que me gusta a mí, el adorno que es preferido mío, que está en la mesa y lo está moviendo de lugar. Entonces, para mí, si lo veo a mi esposo como mi enemigo, lo voy a querer atacar y voy a querer quejarme de él. Pero si lo veo como mi aliado, entonces voy a sentir que lo está haciendo por mi bien.
¿Comprenden? Entonces, podemos nosotros interpretar las acciones de nuestra pareja según la imagen que vamos creando nosotros hacia él, ¿no? O ella. Por eso es importante reflexionar cómo estamos viendo a nuestra pareja. Un elemento también que nos va a ayudar a vivir esta segunda regla es apostar por el éxito de nuestra relación. Hay lo que se menciona como la profecía autocumplida, ¿no? Por ejemplo, las mamás, que somos mamás y tenemos niños pequeños, cuando los vemos corretear en el parque, decimos, cuidado, te vas a caer, te vas a caer. Y luego el niño se cae y decimos, cierto, ves, te caíste, justo lo que yo te dije. Entonces, nosotros podemos a través de esto ver que los mensajes que vamos diciendo van haciendo que haya un efecto, ¿no? En cambio, si nosotros motiváramos al niño, vamos, tú puedes, juega, anímate, entonces vamos brindándole seguridad, ¿no? De la misma forma, saturar a nuestra pareja con mensajes negativos es lastimar su seguridad. Por ejemplo, el niño ya de por sí tiene miedo, ¿no? Pero si yo le motivo, le ayudo, contrarresto ese miedo. Entonces, de la misma forma, nosotros como pareja tenemos que declarar que vamos a salir victoriosos, que juntos podemos mucho más, ¿no? Entonces, esto significa apostar por el éxito de nuestra relación y vivir esta regla de vernos como aliados y no como enemigos. Un elemento más que nos va a ayudar a vivir esta regla es utilizar palabras agradables, hablar con delicadeza, ¿no? Hablar con finura, hablar con amor. Al enemigo se lo acusa, se lo ataca para debilitarlo, ¿no? Porque nuestra intención y nuestra finalidad es que pierda, es que se debilite, es atacarlo. Pero en el caso de nuestra pareja, es animarlo a que esté junto con nosotros, viva junto con nosotros y busquemos la felicidad juntos. Entonces, por ello necesitamos generar experiencias positivas en pareja a través de nuestras palabras también, ya que la memoria emocional es algo muy delicado, ¿no? Cuando una persona es lastimada por las palabras, va guardando recuerdos, ¿no? Y a veces estos recuerdos están llenos de dolor, de tristeza, de rencor. Entonces, por eso es la importancia de utilizar esas palabras agradables. Cuidar para no lastimar los sentimientos del otro y si vienen situaciones de enojo, ira, necesitamos canalizar de otra forma que no nos sirva para destruir nuestra relación, sino para fortalecer, para que sea un motor para un nuevo desarrollo en pareja. Entonces, esta es la segunda regla, vernos como aliados y no como enemigos. Ahora bien, la tercera regla es ordenar las ideas con dedicación. Nosotros tenemos las ideas y los sentimientos, las experiencias, todas hechas un caos en nuestro ser. Entonces, necesitamos ordenarlas. Ordenar las ideas es un acto de inteligencia, es acomodar lo positivo y lo negativo para tener más claridad. Es colocar la inteligencia al servicio de nuestra relación. ¿Y por qué hablamos de ordenar con dedicación? Es porque requiere un esfuerzo consciente por parte de cada uno, ¿no? Entonces, los elementos que tenemos que tener en cuenta para vivir esta regla es superar la apatía de pensar. Ciertamente podemos reconocer que en esta época hay una profunda flojera, pereza para reflexionar. Es más fácil decir de forma repetitiva y hasta molestosa lo que sentimos
y estar atascados en el mismo problema constantemente, ¿no? Por estar diciendo las cosas como viene a nuestra mente, como viene a nuestro ser. Entonces, es importante superar esa apatía y poder reflexionar, pensar, dedicar un tiempo para ordenar nuestras ideas, incluso realizar oración, que beneficia también a nuestro espíritu para poder aclarar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Y nuestros pensamientos. Para vivir esta primera regla, entonces debemos superar esa flojera, ¿no? Que hay dentro de nosotros. También necesitamos objetivizar lo sucedido, ¿no? Si bien hay una experiencia subjetiva que vivimos, ¿no? Una experiencia que nosotros le debemos dar un sentido, hay que llevarlo a un concepto. Por ejemplo, yo puedo estar enojada por el desorden que causa mi esposo, ¿no? Entonces, pero no debe ser solo esa experiencia de enojo con la que yo me debo quedar. Tengo que ser más objetiva y entender cuál es el problema o cuál es la causa de que mi esposo siempre es desordenado, ¿no? O es la manera como yo lo estoy percibiendo. Entonces, al ser objetiva, voy a poder concretizar realmente qué deseo que cambie mi esposo. Por ejemplo, deseo que no deje sus medias botadas en la cama, que él pueda ser más cuidadoso en sacar algo y poner en su lugar, ¿no? De esa manera, yo estoy pudiendo llevar a un concepto, a un entendimiento de qué es lo que quiero, ¿no? Porque muchas veces nosotros repetimos las historias una y otra vez constantemente sin entender el origen, ¿no? Entonces necesitamos hablar de conceptos más concretos y eso va a facilitar el entendimiento en la otra persona. No tanto en mí, sino también en la otra persona, porque va a buscar qué es lo que yo quiero que cambie o quiero que entienda. Ahora, también es importante ponerlo en escrito. Cuando nosotros tenemos nuestras ideas todas mezcladas, sin orden, entonces lo que sucede es un efecto negativo, ¿no? No podemos entender ni nosotros mismos qué queremos buscar en nuestro diálogo con nuestra pareja. Cuando nosotros ponemos en escrito aquello de lo que queremos conversar con nuestra pareja, nos permite tener una secuencia, nos permite entender, primero quizá quiero hablarle del trabajo, quiero hablarle de la familia, quiero hablarle de las cosas de la casa, ¿no? Tanto varón como mujer, seguro hay temas de los cuales cada uno quiere hablar, de las relaciones sexuales, de las relaciones íntimas. Hay tantos temas de los que seguro en pareja tenemos que llegar a quedar en acuerdos, ¿no? Entonces necesitamos escribir para poder tener esa secuencia. A veces queremos decir una palabra y al poder estar conversando nos gana una emoción y terminamos acabando con el diálogo, ¿no? Entonces caemos en un sabotaje emocional nosotros mismos porque terminamos en discusión más que en un acuerdo. Por eso es la importancia de que si vamos a vivir esta regla, también empecemos a vencer nuestra flojera y a poner en escrito. Ahora tenemos que definir también nuestro planteamiento en términos de conducta. Definir las conductas que rechazo y las conductas que sí deseo, ¿no? Tanto en mí como en mi pareja. Es más viable cambiar conductas que personas. Por ejemplo, yo puedo decir, eres un desordenado, eres un flojo o eres una floja, ¿no? Eres muy agresivo o eres muy violenta al hablar. Entonces, pero eso no va a definir a qué se está refiriendo, o sea, qué lo hace ser desordenado, qué lo hace ser floja. Necesitamos concretizar más qué conductas. Por ejemplo, en el caso de la mujer, si un esposo tiene mucho
mucha crítica porque su esposa deja todo desordenado en la cocina, debe ser específico, ¿no? Quiero que ordenes los platos, que cuando llegue a casa la comida esté servida, esté lista, la casa esté limpia. Necesitamos ser más concretos, ¿no? Cuando nosotros convertimos en una conducta, entonces hay un enfoque y aumentan las probabilidades de éxito. Por eso está la importancia de vivir esta regla para tener una buena comunicación y ordenar las ideas con dedicación, ¿no? Entonces, superemos esa flojera de pensar y superemos esa flojera de conversar a través de tener un buen diálogo. Ahora vamos a vivir esta cuarta regla. ¿Qué significa? Hablar por turnos. Para eso yo voy a hacer un pequeño ejercicio y una pausa, pidiéndole al señor Franz y a su esposa que están juntos que puedan hablar al mismo tiempo. Si tienen un libro a la mano, también pueden leer al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo cuando no tenemos la oportunidad de turnarnos para conversar, ni yo entiendo lo que me quieres decir, ni tú comprendes lo que yo quería decir. Entonces, vamos, por favor, señor Franz, si podemos hacer este pequeño ejercicio. Señor Franz. Ok, sí, sí, sí. Muy bien. Ya. A ver. ¿Nos escuchan? Favor. ¿Sí? Sí, los demás. Ok, ya. Vamos a empezar. 2, 3. La providencia de la restauración es la providencia de Dios para restaurar al hombre caído a su estado original, haciéndole cumplir el propósito de la creación que se ha registrado en la primera parte. El hombre cayó en la primera perfección de la etapa de crecimiento y ha permanecido desde entonces bajo el dominio de Satanás, con el fin de restaurar a los Dios que primero llevar a cabo. Gracias. Ya. Ni a mí me pudieron escuchar. Estábamos concentrados. Tampoco escucharon a la persona de al lado, a su esposo o a su esposa, ¿no? A ver, señor Franz, ¿usted pudo entender lo que habló su esposa? He entendido lo que estaba leyendo. Señora Alicia, ¿usted entendió a su esposo? No entendí nada, porque yo solamente escuché lo que yo estaba leyendo, no lo que estaba leyendo él. De la misma forma, muchas gracias. Cuando nosotros empezamos el diálogo en pareja, necesitamos vivir esta cuarta regla de hablar por turnos. Cuando hemos hecho este ejercicio entre el señor Franz y su esposa, hemos visto que ni el señor Franz entendió lo que quería decir su esposa, ni su esposa lo que quiso decir el señor Franz, ¿no? Entonces, muchas veces el diálogo, cuando nosotros llevamos el diálogo en pareja, vivimos o sufrimos esta situación. Aunque no nos estamos interrumpiendo hablando ambos al mismo tiempo, vivimos esta situación cuando no sentimos satisfacción de que mi pareja entendió lo que quería decirle o de que mi esposo o esposa entendió lo que yo quería hablar, ¿no? Por eso es importante en esta regla el escuchar. El escuchar es fundamental. Y hay estilos de escuchar. Hay los que solo se quedan callados y escuchan, pero no conectan nada. Quiere decir, solo te escuchan por respeto, pero ya no dicen nada más. Hay también los que escuchan para responder y contraatacar. Se quedaron escuchando la primera idea y después empezaron a pensar qué te iba a responder, cómo te iba a contraatacar lo que me estabas diciendo y al final no terminó escuchando nada. Y hay los que escuchan para comprender, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos utilizar un estilo de escucha para entender y comprender al otro. Como ya les había manifestado, las vivencias son diferentes. Los sentimientos y las emociones vividas son diferentes, tanto uno para el otro. Por eso es importante ver cómo se siente la pareja,
con respecto a determinado tema, como les decía, de trabajo, dinero, sexo, hijos, ¿no? Muchos de los temas que en pareja vivimos. Y es importante también en esta regla utilizar esto, no interrumpir. Podemos usar un criterio de tiempo, quizás 3 minutos uno y 3 minutos el otro, o 5 minutos uno, 5 minutos el otro, ¿no? De esa forma nosotros vamos a terminar de escuchar, porque a veces, y en ocasión mucho más a las mujeres, nos gana el deseo de que si bien ya estaba empezando a hablar el esposo, queremos rápido responderle para que entienda mejor o para que cambie de opinión o para que piense diferente, ¿no? Entonces, esto se debe moderar de acuerdo a utilizar, por ejemplo, criterios de tiempo, ¿no? Incluso podemos usar un objeto como micrófono, no sé, un vaso, algo que nos permita a nosotros tener ser más concretos y sentir que estamos usando en este momento la palabra y tenemos la oportunidad de hablar. Y después pasar a nuestra pareja el micrófono para que sea él el que tenga la oportunidad de hablar, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros, mientras nuestra pareja hablaba, queríamos responder algo, pero todavía estábamos esperando el tiempo de que pueda acabar su turno, podemos anotar, ¿no? Alguna idea, alguna clave, ¿no? Yo recuerdo una anécdota con mi esposo también, de que una vez me dijo ya 15, o no eran 15 minutos, te doy 10 minutos para que me hables. Bueno, como las mujeres siempre hablan más, dice, entonces yo los 10 minutos lo usé, pero mientras usaba los 10 minutos, él iba anotando, ¿no? Y después, cuando era su turno, ahora me toca y no me interrumpes, él empezó a decir todas las palabras, ¿no? Era una forma también de poder entender en el momento qué palabra o qué término él quería que yo entienda mejor, ¿no? Esa es la idea. Ahora, necesitamos también en esta regla conservar la calma, ¿no? Es natural que nosotros tengamos reacciones emocionales y nuestra tarea es controlar esos impulsos. Cuando nosotros vamos a hablar en pareja, tenemos que anticiparnos de que seguro va a ocurrir alguna dificultad en el diálogo con nuestra pareja, pero nuestro compromiso de ambos debe ser mantener la serenidad. Y si uno se está exaltando, está empezando a hablar más fuerte o con palabras más duras, entonces necesitamos mandar un aviso de que hemos hecho el compromiso de conservar la calma, porque es muy importante llegar, como vamos a ver, a vivir una sexta regla que es encontrar soluciones. Ahora, también dentro de esta cuarta regla de hablar por turnos, es importante evitar el monopolio de la palabra. A veces hay quienes se extienden muchísimo hablando y hay otros que por el otro lado son demasiado concretos. Lo ideal es dialogar, ¿no? Porque al dialogar, es decir, cuando tú tienes la palabra, tu pareja tiene la palabra, existe un mayor vínculo espiritual entre ambos. Hay una mayor satisfacción que ambos sienten y empiezan a sentir que el dialogar en pareja es algo productivo, es algo satisfactorio, porque tanto tú como yo podemos expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos esa oportunidad, ¿no? Por eso la importancia de utilizar esta cuarta regla de hablar por turnos.